Vamos a entrar a la unidad 2 de nuestro libro, que está titulada como termodinámica. Cuando nosotros tenemos un sistema físico, dependiendo cómo lo observemos, este sistema físico, dependiendo bajo qué parámetro lo miremos, lo observemos, lo estudiemos, lo analicemos, es que nosotros podemos hablar de diferentes clases de energía. Por ejemplo, cuando hablamos de energía cinética es porque estamos viendo ese sistema físico en virtud de su movimiento. Cuando nosotros hablamos siempre de un sistema físico visto bajo otro ángulo, bajo otra perspectiva, bajo otro parámetro, es que decíamos se diferencia las diferentes clases de energía. Por ejemplo, la energía potencial es la energía que posee un cuerpo en virtud de su posición dentro de un campo de fuerza, ¿no? Por ejemplo, una masa en un campo gravitatorio o una partícula cargada en un campo eléctrico. Tenemos también la energía térmica, que es la energía que posee un cuerpo en virtud de su temperatura. Tenemos la energía que posee una sustancia en virtud de su constitución. Por ejemplo, un compuesto químico tiene una energía química y un núcleo tiene energía nuclear. Luego tenemos la energía que posee un cuerpo en virtud de su masa, esto haciendo referencia a la equivalencia relativista, que es la famosa teoría de la relatividad, donde está el concepto masa-energía. El propósito de la termodinámica, cuando estamos viendo de que un sistema físico puede poseer o puede llegar a tener diferentes clases de energía, el objetivo del estudio de la termodinámica es investigar las relaciones que guardan estas diferentes clases de energía, es decir, por ejemplo, cómo se relaciona la energía cinética con la energía potencial y así respectivamente. Entonces, el objetivo de la termodinámica es estudiar ese relacionamiento que hay y también su conversión de una energía en otra energía. Las leyes que existen dentro de la termodinámica vienen a darnos a nosotros, vienen a ser como modelos matemáticos que nos permiten cuantificar la transformación de un tipo de energía en otro tipo de energía. Cuando hablamos de la ley cero de la termodinámica, ¿por qué se la nombra ley cero? Porque cuando se comienza a estudiar y a querer ya dar conceptos de la termodinámica, habían ciertos conceptos que no estaban 100% definidos, como por ejemplo el concepto de temperatura. Se hablaba de temperatura, más que todo relacionado a la sensación fisiológica, ¿no? Se decía este cuerpo es caliente, este cuerpo es frío, pero la sensación fisiológica es una sensación relativa. Lo que para uno puede ser caliente, para otro puede ser frío. Es como cuando una persona se toca la frente y dice, estoy caliente, tengo fiebre. Viene otra persona, le toca la fiebre, le toca la frente y dice, no, no tiene fiebre. ¿Por qué? Porque la sensación fisiológica es relativa. Entonces no es un parámetro que nos sirva a nosotros como un argumento validero dentro de las ciencias exactas, ¿no? Es por eso que se trata de profundizar el concepto de temperatura. Y para eso nace la ley cero de la termodinámica, o también llamada la ley del equilibrio térmico. Veamos, supongamos que tenemos un sistema físico A. Dentro de este sistema físico tenemos un gas sometido a una cierta presión y a una cierta temperatura. ¿De acuerdo? Este sistema físico A se dice que está en equilibrio térmico cuando en cualquier punto de este sistema físico las partículas experimentan la misma temperatura y la misma presión. Veamos otro sistema físico B, ¿ya? Que está sometido a una determinada temperatura y a una determinada presión. Se dice que este sistema físico B está en un equilibrio térmico cuando dentro de este sistema físico las partículas experimentan en cualquier punto la misma temperatura y la misma presión.
Pero ¿qué pasa si nosotros unimos el sistema físico A con el sistema físico B? Vamos a suponer que el sistema físico A está a un determinado equilibrio térmico y el sistema físico B está a otro determinado equilibrio térmico. Pueden haber simplemente dos opciones al unir el cuerpo. Primeramente, que se influyan. Cuando se influyen, entonces estamos hablando de que esta pared divisoria es una pared conductora. ¿Y por qué notamos que se influyen? Porque ambos termómetros comienzan a cambiar su temperatura y ambos manómetros empiezan a cambiar su presión, hasta que llegue el momento en que ambos termómetros miden la misma temperatura y ambos manómetros miden la misma presión. Entonces, cuando la pared conductora y se ponen en contacto dos sistemas físicos con diferentes equilibrios térmicos, lo que hacen es llegar a un equilibrio térmico entre sí, cuando ambos sistemas experimentan la misma presión y la misma temperatura. Pero si al poner ambos sistemas físicos en contacto por una pared, donde no hay influencia, donde en el transcurso del tiempo los termómetros no varían ni los manómetros no varían, entonces la pared se llama una pared adiabática o no conductora. Veamos lo siguiente, sean tres sistemas físicos A, B y C, distribuidos de tal manera que el sistema físico A se encuentra en equilibrio térmico con el sistema físico B y el sistema físico C se encuentra en equilibrio térmico con el sistema físico B. Veámoslos aquí en este triángulo que nos ayuda a entenderlo de mejor forma. Tenemos el sistema físico A, B y C. Vamos a suponer que el sistema físico A está en un equilibrio térmico con B. Por eso es que la flecha en ambos sentidos. Y vamos a suponer que el sistema físico C con el sistema físico B están en equilibrio térmico. Entonces, la ley cero de la termodinámica dice lo siguiente: cuando dos sistemas físicos están en equilibrio térmico con un tercero, significa que están en equilibrio térmico entre sí. Esta ley cero de la termodinámica nos ayudó a profundizar más el concepto de la temperatura. Entonces ya no se hablaba de la sensación fisiológica, sino hablaba del concepto del equilibrio térmico. Cuando dos cuerpos están en contacto, tienen la misma temperatura, significa que están en equilibrio térmico entre sí. Cuando dos cuerpos están en contacto y no tienen la misma temperatura, significa que no están en equilibrio térmico entre sí. Esto simplemente no es una ley enunciativa, no se llegó a ningún enunciado matemático porque simplemente, como decimos, es enunciativa. Ayuda simplemente a profundizar el concepto de temperatura. Luego entramos a la primera ley de la termodinámica. Esta primera ley de la termodinámica está sustentada en el principio universal de la conservación de la energía. Nada se crea ni se destruye. La energía no se crea, la energía no se destruye, la energía solamente se transforma. Para poder entender la primera ley de la termodinámica, vamos a recordar conceptos que nosotros de una manera u otra desde el colegio ya hemos visto. Es el concepto trabajo y el concepto calor. ¿Qué es trabajo? O sea, si nosotros nos vamos al trabajo y si nos toca definirla, siempre decimos que trabajo es fuerza por distancia. Pero no basta únicamente con definir que el trabajo es fuerza por distancia. Y vamos a ver con algo que es muy simple, ¿ya? Vamos a suponer que tengo aquí un libro, ¿de acuerdo? Lo tengo ese libro. Yo lo levanto el libro, ¿no? Fíjense, el libro tiene un peso. Yo estoy aplicando una fuerza para levantar el libro, ¿no? Una vez que está el libro acá, yo lo transporto en un plano ya horizontal. Fíjense, lo transporto en un plano horizontal. Lógicamente, para sostener el libro también estoy aplicando una fuerza y me estoy desplazando. Veamos nuevamente. Cuadro número 1, yo lo levanto el libro. Cuadro número 1, yo lo levanto el libro. Cuadro número 2, yo avanzo horizontalmente. Estoy aplicando una fuerza porque lo estoy levantando el libro y también me estoy desplazando. Acá estoy aplicando una fuerza porque lo estoy levantando, ¿no? Y un desplazamiento es vertical. Desplazamiento vertical y aquí desplazamiento horizontal. En esto que parece tan simple,
la pregunta es bien clara. ¿En cuál de las dos situaciones podríamos considerar que hay trabajo? Para poder entender y poder dar respuesta, veamos, cuando yo les digo a ustedes, yo aplico una fuerza sobre un objeto de 50 newton. Cuando yo les digo, he aplicado una fuerza a un objeto de 50 newton, ¿es un dato completo o es un dato incompleto? El dato es incompleto. ¿Por qué? Porque la fuerza es un vector y para poder determinar a un vector necesito magnitud, necesito intensidad, dirección y sentido. Entonces, son tres elementos que me ayudan a determinar la fuerza. Y cuando yo digo he aplicado una fuerza y el objeto se ha desplazado, por así decir, 1 metro. O sea, no basta con decir se ha desplazado un metro, porque el desplazamiento también es un vector. Y para poder describir cuantitativamente un vector, necesito de la magnitud, de la intensidad, de la dirección y del sentido. Por lo tanto, el desplazamiento es un vector. Pero el trabajo, cuando digo he realizado un trabajo de 5 o de 20 joules, el trabajo es un escalar, entonces no necesita los requisitos que son para un vector, basta simplemente con la intensidad, nada más. Pero ¿cómo es que de dos vectores nosotros podemos tener un escalar? Porque el producto que hay entre estos dos vectores es un producto escalar. Por lo tanto, para poder tener la intensidad del trabajo, tenemos el módulo de la fuerza, del vector fuerza, por el módulo del vector desplazamiento, por el coseno del ángulo que están formando ambos vectores, vector fuerza, vector desplazamiento. Veamos en nuestro caso cuando levantamos el libro. Este es el libro, tiene un peso. Ese peso siempre está dirigido hacia el centro de la Tierra. Para poder levantar cualquier objeto necesitamos nosotros aplicar una fuerza por lo menos igual, pero en sentido contrario al peso. Y eso la vamos a llamar fuerza normal. Entonces la fuerza siempre va a ser contraria al peso, por lo tanto siempre va a ser en el plano vertical. Y el desplazamiento, en el primer caso que estábamos levantando el libro, también en el plano vertical. ¿De acuerdo? ¿Qué ángulo hay entre el vector fuerza y el vector desplazamiento? El ángulo que hay es 0. Coseno de 0 es 1. Por lo tanto, trabajo de fuerza por distancia. Veamos cuando me desplazo en el plano horizontal. Siempre la fuerza va a ser hacia arriba. ¿Por qué? Porque siempre la fuerza normal es opuesta al peso, pero el desplazamiento es en el plano horizontal. Entonces, entre la fuerza del vector fuerza y el vector desplazamiento hay 90 grados y el coseno de 90 grados es 0. Por lo tanto, aquí nosotros no realizamos o ejecutamos trabajo, solamente se realiza trabajo acá. Entonces, como ven, es un detalle que nosotros tenemos que recordar. ¿Qué otra cosa es importante recordar del trabajo? Si yo, por ejemplo, en un cuadro, en un cuarto, una habitación, pido que de una esquina a la esquina opuesta uno pueda desplazar un objeto. Yo les pido, calcúlenme el trabajo necesario para desplazar una silla de una esquina a otra esquina. Lógicamente, no se puede, no es tan sencillo. ¿Por qué? Porque no estoy determinando cuál va a ser el camino recorrido. Porque el trabajo depende del camino recorrido. El trabajo depende de cómo ha sido su desplazamiento. Por lo tanto, cuando en este caso tenemos una magnitud que depende del camino seguido, se dice que no es una propiedad de estado termodinámico. Por lo tanto, no es cuantificable, no está definida, no es una cantidad definida. ¿Por qué? Porque depende del camino seguido. ¿De acuerdo? Entonces, ese es otro detalle que nosotros debemos entender en cuanto al trabajo. Primeramente, que el trabajo es el producto escalar de dos vectores y que el trabajo depende del camino seguido. Y como depende del camino seguido, estamos hablando de que no es una propiedad de un estado termodinámico. ¿Qué pasa cuando nosotros, si queremos empujar un objeto que está en el suelo? Aplicamos una fuerza, lógicamente. Al aplicar una fuerza vemos un desplazamiento. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa cuando nosotros aplicamos una fuerza, desplazamos el objeto en el suelo y luego lo levantamos el objeto y en la parte que tuvo contacto con el suelo lo tocamos, vemos que está caliente, aumentó la temperatura? Entonces aquí nace otro concepto de energía que es muy importante, que es el concepto de calor.
¿Qué viene a ser el calor? El calor es una resistencia al movimiento. Entonces nosotros empujamos. ¿Y cuál es la resistencia al movimiento? En este caso el objeto viene a ser la fricción que hay entre el suelo y el objeto. Entonces, para vencer esa fricción, nosotros aplicamos una fuerza. ¿Para qué? Para vencer esa resistencia, para vencer ese obstáculo. Entonces, toda resistencia, todo obstáculo al movimiento nos origina a nosotros un calor. ¿De acuerdo? Bien. Cuando yo les digo, calcúlenme la variación de calor que ustedes que se desarrolla cuando empujan un objeto desde una esquina a otra esquina. Aquí también me van a decir de que no se puede calcular. ¿Por qué? Porque el calor también depende del camino seguido. No es lo mismo que yo lleve en un camino, que lleve en otro camino o que lleve en otro camino. Es decir, la variación de calor, al igual que la variación de trabajo, depende del camino seguido. Si depende del camino seguido, entonces el calor también no es una propiedad de un estado termodinámico. También no tiene un valor definido, es decir, no es un valor definido, sino tiene un valor indefinido. Luego, otro concepto que nosotros debemos tomar en cuenta para poder entender a la primera ley es el concepto de energía interna, ¿no? Que también se la denomina contenido energético o simplemente se la denomina energía, ¿no? Así de simple, ¿no? ¿Qué viene a ser la energía interna? Cuando nosotros miramos al interior de una molécula, nosotros vemos que tenemos un núcleo. En ese núcleo tenemos protones, neutrones, y prácticamente se concentra toda la masa del átomo. Entonces, en esta masa del átomo hay energías que son propias, la rotación, la vibración y la traslación. Entonces, en base a esto, definimos a nosotros la energía interna de un gas, es la energía que posee un sistema y se puede considerar de la siguiente manera. La que incluye estas energías, la energía que incluye la energía de rotación, de traslación de las moléculas, la energía de rotación, vibración y traslación, cuando nosotros tomamos en cuenta esa energía al interior de un sistema, la rotación, vibración y traslación, entonces estamos hablando de la energía interna de un sistema, que también es llamada el contenido energético o simplemente energía. ¿De acuerdo? Entonces, esta energía interna ya viene a ser el contenido que hay el contenido energético. Si nosotros observamos un sistema cartesiano, ¿ya? Donde este es el plano de las Y y este es el plano de las X, estos son puntos de coordenadas. Entonces, cuando nuestro sistema físico se encuentra en este punto, tiene una determinada energía interna, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nosotros cambiamos de posición en un plano termodinámico, cambiamos de posición de este punto, nos vamos a este otro punto, la energía interna también cambia, ¿ya? Hay un cambio en energía interna. Pero ese cambio en energía interna no depende del camino seguido, sino depende únicamente del estado inicial y del estado final, ¿no? Por lo tanto, si no depende del camino seguido y depende únicamente del estado inicial y del estado final, entonces ahí decimos que es una cantidad que es definida, decimos que es una propiedad de un estado termodinámico. Entonces, la energía interna depende de su posicionamiento dentro de un plano termodinámico, ¿no? Como en este caso, un plano cartesiano. Si nos vamos a este punto, a este otro punto, son diferentes. Es como cuando estamos subiendo una grada. Estamos en la planta baja, tenemos una energía, o sea, nosotros estamos con una energía interna, al interior de nosotros hay una energía interna. Entonces, nosotros subimos las gradas y nos vamos al primer piso. Nosotros hemos cambiado nuestra energía interior, estamos un poco más cansados, se nota una respiración más agitada, entonces estamos hablando de otro contenido energético, de otro nivel de energía, porque estamos en otro posicionamiento termodinámico, ¿de acuerdo? Entonces, el cambio de posicionamiento termodinámico que mide la energía al interior de un sistema no depende del camino seguido, sino simplemente del estado inicial y del estado final. Ahora veamos un sistema físico cualquiera, donde tenemos un objeto en el punto número 1 siempre digamos al estado inicial, y queremos llevar ese objeto al punto 2. ¿Qué tenemos que hacer para llevar este objeto del punto 1 al punto 2? Lógicamente tenemos que aplicar una fuerza. Pero esto vamos a decir que es un sistema, es un fluido gaseoso, ¿ya?
el fluido gaseoso está lleno de partículas. Ya sabemos que en un mol, en el volumen de un mol tenemos 6.023 por 10 a la 23 partículas, es decir, el número de Avogadro. Esto está lleno de partículas. Entonces, este es un fluido gaseoso. Esta partícula, para poder llegar hasta este punto acá, lógicamente no solamente necesita de una fuerza inicial, sino una fuerza permanente, porque tiene que ir venciendo los obstáculos. Es como cuando el avión, ¿no? El avión, cuando está en el aire, siempre está con los motores encendidos. ¿Por qué? Porque siempre está venciendo al fluido gaseoso, al que es el aire, ¿no? Lo mismo acá. Pero ¿qué pasa? Yo aplico una fuerza acá. Al aplicar una fuerza hay un desplazamiento, pero al haber un desplazamiento se ha generado un calor. ¿Por qué? Porque está venciendo la resistencia de este fluido gaseoso. Entonces, cuando me voy de este punto termodinámico a este punto termodinámico, el contenido energético ha variado. Pero, ¿por qué ha variado? ¿Por qué? Porque yo he tenido que desarrollar un trabajo más un calor, trabajo más calor. Entonces, a medida que yo voy cambiando de posicionamiento termodinámico de este punto 1 hasta llegar a este punto 2, lo que estoy haciendo permanentemente y constantemente es desarrollar trabajo, calor, trabajo, calor. Desarrollo un trabajo, ¿por qué? Porque aplico una fuerza para vencer un obstáculo. Y eso me da un desplazamiento. Al haber un desplazamiento, hay un desarrollo de calor. ¿Por qué? Porque hay una fuerza, ha habido una resistencia a ese desplazamiento, que es el calor. Entonces, para poder avanzar de un punto termodinámico a otro punto termodinámico, siempre lo hacemos desarrollando trabajo, calor permanentemente. ¿De acuerdo? Bien, entonces decimos nosotros que cuando cuando me voy del punto 1 al punto 2 y cambia el contenido energético, es la suma permanente calor-trabajo. Pero observemos lo siguiente, la variación del contenido energético no depende del camino seguido, sino depende únicamente del estado inicial y del estado final. No depende del camino seguido, indico, solamente el estado inicial y final, pero es la suma de dos cantidades que dependen del camino seguido. El calor depende del camino seguido y el trabajo depende del camino seguido. Entonces, la suma de estas dos cantidades que no depende del camino seguido me está dando como resultado a una energía que no depende del camino seguido, que es una propiedad de estado termodinámico. Es más o menos con el tema del trabajo. El trabajo era un escalar que era el resultado del producto escalar de dos vectores. De dos vectores resultaba un escalar. ¿De acuerdo? Ese es el contenido energético. Y esto se lo llama la primera ley de la termodinámica. Para poder entenderla mejor esta ley, porque después vamos a ver de que depende mucho de poder entender el concepto, vamos a hacer una convención de signos. Y vamos a decir, toda energía que ingrese a un sistema va a tener un signo positivo y toda energía que sale del sistema va a tener un signo negativo. Por ejemplo, entra al sistema la compresión, ¿no? Nosotros, fíjense, comprimimos, ¿no? Comprimimos, ¿no? Estamos acá, hay una compresión. Estamos aplicando una energía al interior del sistema. Eso es positivo. Cuando nos expandimos hacia afuera, es negativo. Entonces, toda energía que ingrese a un sistema es positiva y toda energía que sale del sistema es negativa. La definición de presión nos dice que presión es fuerza por unidad de área. Si yo multiplico al numerador y al denominador por una misma variable, en este caso por la variable diferencial desplazamiento, no pasa nada, pero la fuerza por diferencial desplazamiento es diferencial trabajo y el área por diferencial desplazamiento es diferencial volumen. De aquí yo puedo despejar diferencial trabajo como presión por diferencial volumen. Esta definición de trabajo, presión por diferencial volumen, es una definición únicamente física, pero cuando entro al plano físico-químico, al plano termodinámico, voy a decir que diferencial trabajo es menos presión por diferencial volumen. ¿De acuerdo? Entonces, yo estoy haciendo un cambio. Estoy diciendo que el diferencial trabajo es menos presión por diferencial volumen. ¿De acuerdo? Pero esto tiene que estar de acuerdo con esta convención de signo. Para ver si esto es correcto, lo que estoy diciendo de acuerdo a esta convención de signo, significa que el trabajo cuando es una compresión tiene que ser positivo y el trabajo cuando es una expansión tiene que ser negativo. Veamos, en una compresión el trabajo viene a ser menos P por volumen final menos volumen inicial. El trabajo en una expansión igual menos presión, volumen final menos volumen inicial.
Pero veamos la compresión, ¿no? En la compresión tenemos volumen 1, volumen 2, ¿no? Fíjense, volumen 1, volumen 2, volumen 1, volumen 2. ¿Cuál volumen es mayor? ¿Es el 1 o el 2? Lógicamente es el volumen 1, estamos hablando de la compresión. Entonces, volumen 2 menos volumen 1 es negativo, porque el volumen 1 es mayor. Entonces tenemos aquí negativo y esto es negativo. Negativo por negativo me da positivo. Por lo tanto, el trabajo en la compresión está coincidiendo que es positivo. Veamos en la expansión. Nos vamos a expandir. Estamos aquí, volumen 1, nos expandimos. Volumen 2. Nuevamente, volumen 1, volumen 2. Entonces, ¿cuál volumen es mayor? En este caso, el volumen 2 es mayor que el volumen 1. Veamos acá el volumen 2 menos volumen 1. Volumen 2 es mayor, por lo tanto, este es positivo. Negativo por positivo me da negativo. Entonces, coincide plenamente que la expansión tenía que salir negativo. Entonces, este es el concepto o la definición de la primera ley de la termodinámica, que está lógicamente sustentada en la ley de la conservación de la energía. Pero es importante que nosotros lo entendamos de esta manera. Si ustedes, por ejemplo, entran a cualquier libro de fisicoquímica, de las literaturas que hay en nuestra biblioteca, se van a topar que en todos los libros utilizan acá negativo aquí y aquí utilizan positivo. Eso no significa que los otros libros están equivocados o uno es el equivocado, sino simplemente que se ha utilizado una diferente convención de signos. Por eso yo le explico una convención de signos diferente para que nosotros aprendamos a razonar y a tener ya una estructura lógica de razonamiento y desechemos por completo lo que es la teoría o la estructura de la memoria y entremos en una teoría de razonamientos lógicos.